Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. La doctrina militar rusa es un tapiz tejido con hilos de sorpresa e imprevisibilidad. Es una estrategia diseñada para desorientar y confundir a sus adversarios, sembrar el caos y explotar vulnerabilidades antes de que se pueda organizar una defensa cohesiva. Esta doctrina, perfeccionada durante siglos, se exhibe en todo su esplendor hoy. El mundo observa, conteniendo la respiración, mientras el espectro de la guerra se cierne una vez más sobre Europa del Este. Las acciones recientes del Kremlin en la región báltica llevan las marcas inconfundibles de esta inquietante estrategia. Un velo de secreto envuelve las verdaderas intenciones de Rusia, pero las piezas en el tablero de ajedrez geopolítico se mueven con una velocidad alarmante. Occidente debe descifrar el plan de juego del Kremlin, reconociendo que lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se erigen como pequeños pero resueltos centinelas en la frontera oriental de la OTAN. Son vulnerables, atrapados entre la amenazante presencia de Rusia y el imperativo estratégico de Occidente. Su historia es un trágico tapiz tejido con hilos de ocupación, resistencia y el anhelo perdurable de libertad. Hoy, los ecos de un pasado turbulento resuenan con un renovado sentido de urgencia. El mundo debe observar, escuchar y actuar antes de que la sombra de la imprevisibilidad se transforme en la cruda realidad del conflicto. Las imágenes de satélite cuentan una historia inquietante, una historia grabada en el movimiento de tanques, el despliegue de tropas y el ominoso zumbido del equipo militar. La acumulación militar de Rusia a lo largo de las fronteras de los estados bálticos es innegable. Los datos satelitales confirman que las fuerzas rusas están desplegadas al norte de los países bálticos, a unos 250 kilómetros al este de Helsinki. Esta ubicación permite a Rusia reaccionar rápidamente y realizar operaciones militares dirigidas directamente al paso de Suwałki. Es un patrón que recuerda inquietantemente a los eventos que presagiaron la trágica invasión de Ucrania. Las cifras son crudas, las implicaciones claras. El Sexto Ejército de Rusia, una fuerza formidable estacionada en el Distrito Militar Occidental, ha sido reforzado constantemente. Sus capacidades, perfeccionadas por años de experiencia en Ucrania y Siria, representan una amenaza directa para la seguridad de los estados bálticos. Las negativas del Kremlin suenan huecas ante tan irrefutables evidencias. El mundo ha aprendido, a través de dolorosas experiencias, que las palabras de Rusia a menudo enmascaran sus verdaderas intenciones. El tiempo de la complacencia ha pasado hace mucho. Occidente debe responder con una determinación inquebrantable, demostrando que cualquier agresión contra el flanco oriental de la OTAN se encontrará con consecuencias rápidas y decisivas. La seguridad de los estados bálticos, y de hecho el futuro de Europa, pende precariamente de un hilo. En el mapa, aparece como una franja de tierra modesta, un corredor estrecho encajado entre Lituania y Polonia. Se trata del corredor de Suwałki, un estrecho pasillo de 95 kilómetros de longitud que conecta a Bielorrusia, el principal aliado de Moscú, con Kaliningrado, el territorio ruso incrustado en Europa. Pero el corredor de Suwałki no es una simple anomalía geográfica. Es un eje estratégico, un posible punto crítico que podría desencadenar una conflagración más amplia. Para la OTAN, el corredor de Suwałki representa una vulnerabilidad crítica, un estrecho puente terrestre que conecta a los estados bálticos con el resto de la alianza. El control de este corredor separaría a los estados bálticos de sus aliados, dejándolos aislados y vulnerables a la agresión rusa. Si fuera atacado por Moscú, la OTAN solo podría abastecer a estos países por mar, a través del Báltico. Esto se debe a que los de Vladimir Putin se garantizarían un acceso directo al mar Báltico a través de Bielorrusia y del enclave ruso de Kaliningrado. Para Rusia, el corredor de Suwałki representa un premio irresistible, una obra maestra estratégica que paralizaría la capacidad de la OTAN para defender su flanco oriental. Los estrategas militares del Kremlin, instruidos en el arte de la guerra de maniobras, comprenden la importancia de este estrecho corredor. El corredor de Suwałki se erige como un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz en Europa del Este. Es una potencial caja de fósforos, un lugar donde un error de cálculo o una agresión podrían tener consecuencias catastróficas.
El mundo debe permanecer vigilante, reconociendo que la seguridad del corredor de Suwałki está inextricablemente ligada a la seguridad de Europa en su conjunto. Ahora, profundicemos sobre el posible plan de ataque ruso, citando lo informado por el portal finlandés Iltalehti, y según detalles revelados por fuentes de inteligencia de la OTAN, el 14º Cuerpo de Ejército ruso atacaría la costa noruega desde Murmansk por mar, tierra y aire. Los rusos enviarían sus fuerzas de desembarco a la Laponia finlandesa. Finlandia también sería atacada por las fuerzas de misiles rusas estacionadas en la península de Kola. En Laponia, los rusos intentarían, por ejemplo, apoderarse rápidamente del aeropuerto de Ivalo. Moscú intentaría crear una zona de amortiguamiento en el norte de Laponia y Finnmark, en Noruega, lo que trasladaría los combates al territorio de los países de la OTAN. Según el medio digital Iltalehti, más al sur, las fuerzas rusas de misiles apuntarían sus ataques a la costa sur y al sureste de Finlandia. El 44º Cuerpo de Ejército ruso sería el responsable del ataque. Según el mismo del llamado Corredor de Suwałki. Si la operación tuviera éxito, las fuerzas de la OTAN que luchan en los países bálticos correrían el peligro de quedar atrapadas geográficamente. En los ecos de la historia encontramos una familiaridad inquietante. Los patrones, las motivaciones, todos parecen repetirse. Es un recordatorio de que, si bien los jugadores pueden cambiar, el juego a menudo sigue siendo el mismo. El preludio de la invasión a gran escala de Ucrania se parece mucho al momento actual. Rusia está replicando el mismo patrón que el que preludió la invasión a Ucrania, esta vez en la frontera de los países bálticos. Ya nos hemos referido a la amenazante concentración de tropas, pero ese no es el único patrón que se repite, sino también las garantías de seguridad solicitadas por Putin. El mandatario ruso afirmó que quiere garantías de que durante el alto el fuego Ucrania no llevará a cabo movilización, ni entrenará a los efectivos, ni recibirá armas. En una línea similar, previo a la invasión a gran escala de Ucrania, Putin había exigido que Ucrania renunciase a ser incorporada a la OTAN como condición de paz. Primero la acumulación de tropas en la frontera, luego la exigencia de garantías. ¿Qué es lo que sigue? Cuando existe una voluntad inequívoca del invasor, solo falta establecer en qué momento se determinará a avanzar. Surge entonces la pregunta, ¿qué puede detenerlo? Paradójicamente, un alto el fuego en Ucrania facilitará las cosas a Rusia. Como hemos dicho, entre otras cosas, Putin exige que Ucrania no reciba ayuda militar de Occidente como condición de firmar una tregua. Ello implicaría reducir el tamaño del ejército ucraniano. Desarmarlo de hecho, entonces, aumentarían las posibilidades de que Rusia extienda su agresión. De lo contrario, Rusia quedaría comprometida con la contención de Ucrania. De la decisión que adopten Ucrania y Estados Unidos, dependerá en gran parte el desarrollo de los acontecimientos y, por lo dicho, no es una decisión sencilla. En geopolítica nunca lo es. Sin embargo, del otro lado del tablero, Rusia también mueve sus piezas, por lo que podemos estar seguros que un conflicto de mayor magnitud en Europa del Este es casi inevitable. Pero, ¿podemos estar seguros de cuándo sucederá? Existen señales de que se precipitarán los acontecimientos. Quizás ya no podamos hablar de años, sino de meses o semanas. Existen hechos y circunstancias que así lo dejan entrever. El cambio de política exterior de Estados Unidos, abdicando de su papel como principal garantía de seguridad, es una situación que sin duda ha envalentonado a Rusia. Rusia ha montado una economía de guerra y su industria militar trabaja al 100%. Rusia cuenta con combatientes listos para un asalto a los países bálticos desde el norte. La OTAN,
tiene solo unos 3.000 hombres en cada república báltica, insuficientes para repeler una invasión rusa. Los rusos cuentan con la capacidad de atacar la costa noruega desde Murmansk por aire, mar y tierra, y luego enviar sus fuerzas de desembarco a la Laponia finlandesa. Rusia cuenta con la capacidad de atacar Finlandia por las fuerzas de misiles rusas estacionadas en la península de Kola. Rusia ha intentado esmerilar el poder de la OTAN para evitar que pueda aumentar el dispositivo de defensa del flanco oriental. Rusia ha reforzado su presencia en el mar Mediterráneo con el submarino B-265 Krasnodar, capaz de alcanzar las capitales de Europa con misiles Kalibr. La conferencia de prensa que Moscú celebró recientemente para brindar su punto de vista sobre la propuesta de cesar las hostilidades en Ucrania, ha estado presidida en forma conjunta con el mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, principal aliado del Kremlin. Rusia ha arreciado los atentados contra la infraestructura energética y de comunicaciones europea. Todo ello, sumado a la presencia militar rusa en la frontera de los países bálticos, y la exigencia de garantías por parte de Putin nos remite, sin duda, al mismo escenario de hace más de 3 años. Hay mucho en juego en el flanco oriental de la OTAN. Evitar el desastre requiere no solo fuerza, sino también mover bien las piezas. El camino hacia la estabilidad está lleno de desafíos, pero es un camino que debe recorrerse con cuidado y determinación. Los analistas militares deberán ser capaces de perfeccionar el arte de la prospectiva. Ello requiere ser capaces de ver la realidad en forma dinámica, a cada minuto el devenir es otro. Aún así, el escenario es muy dinámico, por lo cual hay que ser cauteloso. Los acuerdos que puedan alcanzarse con Rusia, en el mejor de los casos, son tan efímeros como el apego de ese país por las normas internacionales. La sorpresa es parte de la cultura estratégica de Rusia. A Rusia le interesa por el momento estabilizar la línea del frente y consolidar ganancias territoriales, mientras tanto reposicionará sus fuerzas para un renovado embate contra Occidente. Durante los años Rusia tuvo la oportunidad de testear la capacidad de respuesta de la OTAN en caso de ataque a uno de sus miembros. Bien vale recordar la constante violación del espacio aéreo de países como Moldavia, Rumania y Polonia durante la guerra, al margen de algunos incidentes con drones y misiles. El alineamiento de China con Rusia nos recuerda que se debe mirar todo el tablero con atención, ya que el enemigo actúa en forma coordinada con sus aliados. Anticiparse y reconstruir los mecanismos de disuasión del bloque occidental es una prioridad. Iniciativas como la de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, consistente en ambicioso plan para movilizar hasta 40.000 millones de euros en apoyo militar adicional para Ucrania, se encuentra en esa línea. Solo así se restablecerá la arquitectura de seguridad europea, la mejor garantía para la estabilidad mundial. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo todo es posible.